Filipenses capítulo 3, hermanos, versículo 3. Dice la palabra del Señor, hermanos, para que oremos, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hasta allí nomás, hermanos. Vamos a orar entonces y vamos a dar gracias a Dios, hermanos, por este tiempo. Maravilloso y buen Dios, queremos darte gracias a ti ya en esta tarde por darnos este gran privilegio de escudriñar tu palabra. Mira la vida de mi hermano, mira la vida de mi hermana. Ayúdanos, Señor, en todo tiempo. Ayúdanos, Padre bueno, en todo momento y en todo lugar. Queremos darte gracias a ti, Señor, porque nos permites poder acudir a tu palabra, la cual es la única que nos puede ayudar para que comprendamos y entendamos, Señor, lo que tú quieres decirnos. Ayúdanos a tener un corazón manso, un corazón humilde. Ayúdanos, Señor, para que quizás quitemos de nuestro corazón cualquier prejuicio y que en esta tarde, Señor, tu palabra nos guíe a la verdad de la Escritura. Amén. Amén. Hermanos, el tema que vamos a compartir en esta tarde le he llamado, hermanos, características de aquellos que hacen parte de la circuncisión espiritual. Características de aquellos que hacen parte de la circuncisión espiritual. Quiero leer para ustedes, hermanos, nuevamente Filipenses capítulo 3, versículo 3, solamente para mostrarles dos cosas. Dice la primera parte, hermanos, y esto es una afirmación: porque nosotros somos la circuncisión. Esto, hermanos, es algo que Pablo está afirmando. Y la pregunta entonces, hermanos, que nosotros debemos hacer es: ¿quiénes? ¿Quiénes hacen parte de esta circuncisión? Que no es una circuncisión literal, sino espiritual. Miren lo que dice, hermanos: los que en espíritu servimos ¿a quién? A Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué, hermanos? En la carne. Mis queridos hermanos, quiero iniciar esta enseñanza volviendo a establecer este parámetro que es bíblico y que debe siempre estar en nosotros, hermanos. En la gracia, los hombres ya no deben circuncidar su carne, sino su corazón a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y la pregunta entonces es: ¿para qué? Y la respuesta, hermanos, es para que puedan ser regenerados en primera medida y puedan también acceder al nuevo pacto con Cristo, Señor nuestro. Quiero que usted recuerde, hermanos, que es el Espíritu Santo quien opera de una manera maravillosa y perfecta la circuncisión en los corazones cuando estos son transformados de un corazón de piedra, de un corazón duro, de un corazón terco, de un corazón, hermano, emancipado, a un corazón de carne. ¿Y por qué entonces, hermanos, el Señor hace esto? Para que en su miseria ellos puedan reconocer que son pecadores y que necesitan a Cristo. Y yo creo, hermanos, que todos los que estamos en esta mañana reconocemos que somos pecadores. ¿O quién no reconoce eso?
Todos debemos reconocer que somos pecadores, pero que necesitamos un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? Cristo, el único que a usted y que a mí nos puede salvar de una condenación eterna. La semana pasada, hermanos, a través de la Escritura, veíamos entonces cómo Moisés escribe lo siguiente. Acompáñenme nuevamente al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 16 y 17. Porque es importante, hermanos, nuevamente recordar esto, para que entendamos, hermanos, que ya no hay una circuncisión literal, sino ahora espiritual. Dice Deuteronomio 10, versículos 16 y 17, circuncidad pues el prepucio de qué, hermanos, de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni recibe sobornos. Ahora, hermanos, vamos a mirar el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 2, versículo del 25 al 29. Estos son textos, hermanos, de muchos que hay, por supuesto, que nos aclaran entonces, hermanos, cuál es la verdadera circuncisión en el nuevo pacto. Romanos capítulo 2, versículo del 25 al versículo 29. Dice el Señor a través del escrito de Pablo: la circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, miren la pregunta que Pablo hace: ¿no será considerada su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, y no según la letra. La alabanza de tal no viene de los hombres, sino de Dios. Es por esto, hermanos, y quiero que usted me preste toda su atención, es por esto, hermanos, que siempre, pero siempre, y por favor, espero que a usted no se le olvide, debemos estar dispuestos para que sea la bendita e inerrante y poderosa palabra de Dios quien a través de su Santo Espíritu circuncide su corazón y mi corazón y nos haga, hermanos, renacer en Jesús, el autor de la salvación. Si en esta mañana, hermanos, y ahora tarde, no disponemos nuestro corazón y no estamos listos y dispuestos para que sea el Espíritu de Dios quien transforme nuestra vida, quizás, hermano, perderemos este tiempo, perderemos estas horas, y hubiese sido preferible entonces quedarnos en casa, mejor durmiendo. Pero qué bueno, hermano, que usted, a pesar del frío, a pesar de todo, esté aquí recibiendo la palabra del Señor. Voy a compartir con usted en esta tarde el siguiente sermón con 2 puntos. Mira el primer punto, hermanos: una circuncisión santa y espiritual. Ese es el primer punto. Una circuncisión santa y espiritual. Y quise basar este primer punto en Filipenses capítulo 3, versículo 3, la primera parte. Filipenses capítulo 3, versículo 3, solamente la primera parte.
Y mire el segundo punto, características de aquellos que hacen parte de esta circuncisión espiritual. Características de aquellos que hacen parte de esta circuncisión espiritual. Filipenses capítulo 3, versículo 3, la parte B, hermanos. Filipenses capítulo 3, versículo 3, la parte B. Finalmente, hermanos, veremos conclusiones y aplicaciones. Permítame preguntarle a usted que está en esta mañana, ¿está usted dispuesto, o estamos dispuestos mejor, para que el Señor transforme nuestro corazón, hermanos? ¿O simplemente, hermanos, estamos a la expectativa de lo que Dios haga en otras personas? Debemos estar entonces listos, hermanos, para que sea primero mi corazón transformado y también el de otros hermanos. Punto número 1, hermanos, una circuncisión santa y espiritual. Vamos a leer entonces Filipenses capítulo 3, pero solamente la parte A, hermanos. Dice: porque nosotros somos, ¿qué, hermanos? La circuncisión. Permítanme, hermano, iniciar con esta pregunta. ¿Por qué el apóstol Pablo advierte a los hermanos de la iglesia de Filipos a guardarse de los judaizantes malvados, los cuales querían mezclar la gracia con las obras? ¿Por qué el apóstol Pablo advierte sobre ellos? Bueno, la razón es porque ellos no eran la circuncisión espiritual de Dios. Ellos no eran, hermanos, ya que tergiversaban la gracia de una forma que no era correcta. Ellos no la entendieron como el apóstol Pablo la escribió. Ellos lo que hacían entonces, a través de sus ritos, eran confundir a las personas, como lo que hoy en día sucede, hermanos. Muchos quieren que las personas sean salvadas por el Señor y hasta ahí está bien, pero otros añaden obras, y ahí, hermanos, es donde está el problema. El apóstol Pablo escribe las siguientes palabras que ya leímos: porque nosotros, dice Pablo, somos la circuncisión, lo cual, hermanos amados, nos muestra que sí existe un pueblo que ha sido circuncidado por el Espíritu de Dios. Y este pueblo es aquel que el Señor ha escogido por gracia. Es el pueblo que ha sido reunido junto con judíos que han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, y gentiles que también reconocen a Cristo como su Rey. Hermanos amados, si vamos al Antiguo Testamento y nos situamos en el capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17 del libro de Génesis, podemos ver cómo el Señor da una promesa a Abraham, que después fue llamado Abraham, padre de multitudes. Y en la promesa de Dios a Abraham observamos 3 tipos de simiente o descendencia de Abraham según la Biblia. Pero permítame entonces en esta mañana hablar de la primera y de la tercera, y después hablaremos de la segunda, que es la que a nosotros en esta mañana nos interesa. Primero, vemos la simiente natural que saldrá de las entrañas de Abraham. Vaya conmigo a Génesis 15, versículo 4. Quiero, hermano, que usted esté muy atento para que podamos ver, hermanos, lo glorioso de la circuncisión espiritual. Génesis capítulo 15, versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará
sino un hijo tuyo será el que te heredará. Hasta allí nomás, hermanos. Vemos entonces que la promesa del Señor se cumple en Abraham. Más adelante, cuando usted sigue leyendo el texto sagrado Génesis, se va a dar cuenta que la promesa perfectamente se trata de su hijo Isaac. Vamos a mirar, hermanos, la tercera simiente, porque vamos a hablar de la segunda con más ahínco y con más profundidad. La tercera es esta, Génesis 15:13, acompáñenme. Génesis 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Una simiente, hermanos, por elección de Dios. No porque le tocaba, sino porque el Señor los eligió. Y eligió en ese entonces una nación. Y esta nación fue la nación de Israel. El pueblo que el Señor escogió fue esta nación. Vamos a mirar ahora, hermanos, la segunda simiente, porque esta es la simiente que nos ocupa en esta mañana. Es la simiente espiritual, es la simiente prometida a Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 5. Génesis capítulo 15, versículo 5, y dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Hermanos, él sería el padre de una descendencia en donde las familias de la tierra, por supuesto, iban a ser muy bendecidas. En Abraham, hermanos, está ese maravilloso pacto. En Génesis capítulo 12, versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero, hermanos, aquí debemos nosotros hacer una pregunta, y la pregunta es esta: pero ¿cómo serán bendecidas las familias de la tierra si todos los seres humanos, sin ninguna excepción, merecemos condenación por nuestros pecados? ¿Cómo iba a pasar esto? ¿Cómo el Señor iba a bendecir a todas las familias de la tierra? Y la respuesta, hermanos, es la siguiente: por la simiente espiritual y única de Abraham, que es Cristo. A través de esa simiente es que el Señor iba a bendecir a las familias. Y el apóstol Pablo lo interpreta de esa forma en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, que quiero que me acompañen. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Miren lo que dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y que sigue diciendo: y a su simiente, la cual es ¿quién, hermanos? Cristo. ¿Sí lo nota usted allí? Así respondió Pablo a la falsa enseñanza de la circuncisión para el creyente. Hermanos amados, nuestra simiente espiritual y los que son parte de esta simiente espiritual están fundados en Cristo, en la roca. Es la promesa que se le dio a Abraham, hermanos. Es Cristo la promesa
de que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas, pero mayormente aquellas que iban a creer en el Señor, mayormente aquellas que se iban a arrepentir, hermanos. Es por esto que el llamado para usted y para mí en esta mañana es uno solo: arrepiéntase. Arrepiéntase, querido hermano, arrepiéntase, querido amigo. Si no crees en el Señor, si no vives para el Señor, arrepiéntete para que puedas ser injertado entonces en esta simiente que está en Cristo. Hay un hombre llamado Michael Galliano, pastor, y él hace el siguiente comentario que me parece a mí especial y oportuno. Abro comillas: Cristo es la verdadera simiente de Abraham. Él es quien compró con su sangre las bendiciones del nuevo pacto para nosotros. Hermanos, amigos, la simiente espiritual son todos aquellos que han sido redimidos por Cristo Jesús a través de su muerte sustitutiva en la cruz, las cuales fueron salvados por gracia y no por obras. Si en esta mañana tú crees en Cristo y vives para Cristo y amas a Cristo, es porque tú reconoces que has sido salvado a través de la simiente que es Cristo, no por las obras, hermanos, porque por las obras nadie se va a salvar. Por las obras nadie irá a la eternidad con el Señor. Cristo, amados hermanos, es la verdadera simiente de Abraham. Él es quien compró con su sangre las bendiciones del nuevo pacto para nosotros. Y usted, hermano, puede anotar este versículo, Lucas, capítulo 22, versículo 20, para que lo lea en su casa. Hermanos, Él es el Salvador de tu vida. Él es el Salvador de mi vida. Él es el Salvador de todas las familias de la tierra. Pero mire, hermanos, ¿cómo? Si se arrepienten, si buscan a Cristo, si reconocen que son pecadores, si creen en Él, si hacen esto, van a recibir la bendición de ser parte de la familia de Dios. ¿Y cuál es la mayor bendición, hermanos, que podemos recibir nosotros los que creemos en Cristo? Ser injertados en la familia de Dios, para que podamos, hermanos, reconocer que necesitamos estar en una iglesia local, donde tomaremos la cena del Señor, donde seremos bautizados, donde viviremos con Cristo y donde haremos su perfecta voluntad. Cristo es nuestra simiente, hermanos. Cristo es aquel que nos permite ser injertados en esta verdadera circuncisión. Su nombre, hermanos, gloria, porque solamente el Señor nos puede dar esa salvación que anhelamos y que deseamos y que ya tenemos, hermanos. Esta mañana, hermanos, o mejor, en esta tarde, es necesario que usted piense en esto. ¿Es usted injertado en la familia de Cristo por gracia o por obras? ¿Qué piensa usted? Por supuesto, la respuesta es por gracia, hermanos. Solo por gracia. Y si tú estás y si yo estoy en esta mañana, es porque al Señor le ha placido. Es porque el Señor, hermano, nos ha permitido estar aquí. Vamos a mirar el punto número 2, hermanos. Y el punto número 2 es este: características de aquellos que hacen parte de esta circuncisión espiritual. Vamos a mirar, hermanos, 3 características claras, sublimes, perfectas, de aquellos que hacen parte de esta circuncisión espiritual. Y quiero preguntarle a usted entonces, ¿haces parte de esta circuncisión espiritual?
Si tu respuesta es sí, ¿por qué? Si tu respuesta es no, ¿por qué? Hermanos, debemos ser claros en lo que predicamos y en lo que decimos. Si somos parte de esta circuncisión espiritual, es solamente por Cristo, hermanos, y porque a Él le ha placido, por nada más, hermanos. Y si no hacemos parte de esta circuncisión espiritual, es porque no nos hemos arrepentido, porque el Señor no ha abierto nuestro corazón, hermanos. Leamos nuevamente Filipenses 3, versículo 3, pero ahora vamos a mirar, hermanos, la segunda parte. Dice, los que en espíritu servimos, ¿a quién, hermanos? A Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en qué, hermanos, en la carne. El apóstol Pablo, en esta segunda sección, en este texto, el apóstol Pablo establece 3 características que evidencian a aquellos que hacen parte de la circuncisión espiritual. Y mire, hermanos, qué bueno que usted se aprenda esto de memoria. Qué bueno que usted jamás se olvide, para que usted pueda predicar una sana enseñanza a su familia. Porque quizás algunos están pensando que por asistir a la iglesia ya son salvos, y eso no es así, hermanos. Por asistir a cierto lugar de renombre donde hay cientos o miles de personas son salvados, y no es así. Por hacer un pacto, por dar una ofrenda, por dar una semilla, por declarar una palabra, son salvados, y esto tampoco es así. Por seguir a un hombre, mucho menos, hermanos. Hay de aquellos, hermanos, que siguen a un hombre, pero ese nombre o ese hombre no es el Señor Jesucristo. Hay de aquellos, hermanos, porque cuando despierten en el infierno se darán cuenta de su error y lo van a lamentar y van a maldecir el nombre de Cristo, porque por ellos, por su negligencia y por seguir a un hombre, nunca pudieron entonces seguir a Cristo. Y la primera característica, hermanos, que vemos en el texto es los que sirven al Señor en el Espíritu. Esta es la primera característica de aquellos que hacen parte de una circuncisión espiritual. Los que sirven al Señor en el Espíritu. O también podríamos decir, hermanos, los que adoran al Señor en espíritu. También es válido decir. Hermano, présteme toda su atención, por favor, querido amigo. No mires para otro lado. Mírame acá. Permíteme decirte lo siguiente. Cuando nosotros venimos a un culto, cuando celebramos el Día del Señor, debemos venir con toda la disposición, hermanos. Debemos venir entendiendo que no es el día de nosotros, sino que es el día del Señor. Y si el Señor, hermanos, ha declarado que su cuarto mandamiento es pues así debemos obedecer. No podemos venir al culto, hermanos, entendiendo otra cosa. No podemos venir al culto, hermanos, entendiendo entonces que venimos para satisfacer nuestra carne. No, hermanos, venimos al culto para adorar al Señor, hermanos, para que nuestras obras declaren que Cristo es el Señor de nuestra vida, el Rey de Reyes, que lo que tenemos, que lo que hacemos, que lo que vivimos es porque a Él le ha placido darnos, hermanos. ¿Me está entendiendo? Estamos aquí en esta mañana, hermanos, no para adorar al hombre. Estamos aquí en esta mañana para adorar al único digno de adoración. Hermanos, no adoramos para ser bendecidos. Si usted piensa de esta forma, está pensando mal.
No adoramos para ser bendecidos, adoramos porque el Señor, hermanos, ya nos bendijo, hermanos. Y la primera bendición que tenemos es que nos ha dado vida eterna porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo establece la primera característica: servir al Señor, ¿cómo, hermanos? En el Espíritu. Adorar al Señor en el Espíritu. Buscar al Señor en el Espíritu. Vivir para el Señor, hermanos. ¿Me está entendiendo, hermano? Miren la segunda característica, hermanos. Los que se glorían en Cristo Jesús. Y en este punto, hermano, yo espero que usted, hermano, reconozca su orgullo, su altivez. Aquí debemos dejar muy claro lo siguiente: no podemos enorgullecernos de nada, hermanos, absolutamente de nada. Usted y yo no podemos enorgullecernos de nuestros bienes, los cuales tenemos, hermanos, ni de nuestros triunfos, ni de nuestras ganancias, ni de nuestros títulos. Y no porque esté mal, hermanos, lo decía anoche, sino porque recuerde que su corazón y el mío son corazones malos y perversos, y por esa condición podemos quitarle o robarle la gloria al único que es digno de recibirla. Por lo tanto, hermanos, es un grave error decir que lo que tenemos es nuestro o que lo hemos ganado con el sudor de la frente. Pueda que humanamente usted lo considere así, y no está mal, vuelvo y repito, pero recuerde, hermanos, que si el Señor a usted le ha dado la fuerza, como lo hemos venido aprendiendo, es por el poder de Dios, por nada más, hermanos. Por el poder de Cristo es que tú tienes lo que tienes, hermano. La salud que tienes, la vida que tienes, la familia que tienes, el trabajo que tienes, la cama que tienes, es porque a Dios le ha placido, hermano, que tú lo tengas. No por tus esfuerzos, hermanos. Si el Señor entonces permitiera que alguno de nosotros, y esto lo he dicho muchas veces, cayéramos, hermano, y tuviéramos un problema muy grave de salud, donde usted ya no pueda conseguir como de pronto piensas eso que necesitas, entonces ¿qué haríamos? Nada, hermanos, porque es que finalmente el que nos provee las cosas es el Señor, hermanos. Miren, hermanos, nosotros a veces no entendemos esto que voy a decir, pero nosotros, hermanos, por ejemplo, honramos a los médicos por su sabiduría y por su entendimiento. Honramos a aquellos que son profesionales porque, claro, hermanos, estuvieron 4 o 5 años en una universidad. Pero a veces, ¿sabes qué hacemos, hermanos? Despreciamos la palabra de Dios. Y no solamente despreciamos la palabra de Dios, sino que despreciamos a aquellos que quizás no tienen un título, porque pensamos entonces que solamente los que adquieren cierta condición académica, entonces en ellos sí hay sabiduría y entendimiento. Pero quiero decirle algo, hermanos, el Señor puede escoger al más pequeño, del cual nosotros ni siquiera creemos, murmuramos y blasfemamos, para que aquel que se ha preparado guarde silencio y quede en vergüenza. Usted se preguntará, ¿por qué nos dice esto? Hermanos, porque a veces nosotros somos muy orgullosos, hermanos, somos muy altivos, no nos gusta que se nos corrija, no nos gusta que se nos diga nada,
Y cuando alguien viene y nos corrige y no es de nuestra talante, entonces no obedecemos. ¡Qué error, hermanos! ¡Qué error, hermanos! Pensar que entonces solamente alguien que tenga un título mayor que nuestro o igual nos puede corregir. Oh, hermanos, los que somos padres sabemos que nuestros propios hijos son nuestros jueces y ellos mismos nos corrigen a cada momento por nuestros errores y por nuestros pecados. ¿Quién eres tú entonces y quién soy yo para orgullecernos de lo material? ¿Acaso eso en cualquier momento no puede acabarse, hermano? ¿Quién somos nosotros para pensar que porque tenemos esto o aquello, entonces hemos alcanzado o hemos ganado el mundo? El Señor puede levantar de lo más vil y de lo más menospreciado a alguien, hermanos, para avergonzarnos, hermanos. Entonces, si en algo debemos gloriarnos, que sea en Cristo. Si en algo usted se va a gloriar, que sea del Señor. Hermano, cada vez que el Señor te bendiga económicamente, cada vez que el Señor te dé eso que tú necesitas, mira al cielo y reconoce que no es por tus fuerzas, sino que es por Cristo. Nuestro orgullo de vida debe ser Cristo. Nuestro gozo debe ser Cristo. Nuestras victorias deben estar amparadas en Cristo. Si en algo, repito, nos debemos enorgullecer, es solo en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que Él hizo, lo que está haciendo y lo que hará es por causa suya y no por causa nuestra. Hermanos amados, que el Señor nos ayude en esta mañana a entender que aún esto que tenemos o este nuevo lugar donde estamos no es por nuestra economía, hermanos, no es por nuestras fuerzas, es porque el Señor le ha sido. Y si el Señor le place que estemos un mes solamente, pues gloria a Dios por eso. 2 meses, 1 año o siempre, gloria a Dios por eso. Pero hermanos, te ruego en el nombre del Señor, no te vuelvas orgulloso, no te vuelvas altivo, porque a los altivos el Señor los baja, hermanos. Como cae un coco, así de rápido los orgullosos caerán. Amén, hermanos. Amén. Miren lo tercero, hermanos, la tercera característica que el apóstol Pablo dice. La primera, los que en espíritu servimos a Dios, ellos hacen parte de esta circuncisión espiritual, ¿cierto, hermanos? Lo segundo, los que se glorían o los que tienen un orgullo, ¿pero en quién? En Cristo. Y lo tercero, hermanos, aquellos que no tienen confianza en qué, hermanos, en la carne. Oh, amados hermanos, un creyente, no cualquier creyente, un creyente fiel a las Sagradas Escrituras jamás, escúchenme, jamás pondrá su confianza en la carne, jamás. ¿Por qué, hermanos? Porque él sabe que si pone su confianza en la carne, su carne le va a hacer llevar a lo peor, hermanos, a lo más desagradable delante del Señor. Los malvados y los impíos, ellos sí ponen su confianza en la carne. Alguien que no ha sido renovado por el Señor es como un perro, vuelve a su vómito. Si el Señor lo rescató, pero él no ha entendido, él volverá o ella volverá a eso. Pero un creyente que ha sido renovado por el Señor y por la palabra viva que estamos predicando en esta mañana, siempre será fiel al Señor y jamás pondrá su confianza en la carne, hermanos, porque sabe que el Señor lo ha redimido, porque sabe que el Señor lo ha rescatado. Los judaizantes
sí colocaban su confianza en la ley, en los deberes externos de la misma, pero ¿sabe cómo lo hacían? Hipócritamente. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 5 y versículo 6, acompáñenme por favor, dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 5 y versículo 6. Miren lo que Pablo dice. Porque los que son de la carne, ¿qué sigue diciendo? Piensan en las cosas de la carne, ¿cierto? Pero los que son del Espíritu, y nótese que la palabra Espíritu está en mayúscula porque refiere al Espíritu de Dios, en las cosas del Espíritu. Mira el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, y en esta mañana yo te pregunto, a través de este gran frío que está haciendo, yo le pregunto a usted, en esta mañana nos estamos ocupando de la carne o del Espíritu. Del Espíritu, hermanos. Porque el Espíritu es vida y es paz, hermanos. Y en esta mañana, hermanos, estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Lo que el Señor quiere que su pueblo haga, y es adorarle, hermanos, el Espíritu y en verdad. Aquí, hermanos, es donde debemos decir nosotros a nuestra carne: carne, muere. Carne, muere. Disfruta de la palabra. Vive la palabra. Hermano, ¿en quién usted pone su confianza honestamente? ¿En la carne o en Cristo? La respuesta debe ser en Cristo, hermanos. Porque a Él servimos, ¿cierto, hermanos? Para Él vivimos. Y finalmente, hermano, con Él nos encontraremos. Y a Él un día le daremos cuenta de lo que nosotros hicimos. Finalmente, hermanos, en el texto leído en esta mañana, es decir, Filipenses capítulo 3, versículo 3, ¿dónde vemos el esplendor de Cristo? En primera medida, hermanos, en esto: Él es la simiente verdadera de todo creyente, Cristo. Allí vemos al Señor, porque Él es la simiente verdadera de todo creyente. Miren lo segundo, hermanos, ¿dónde vemos el esplendor de Cristo? Él es la confianza verdadera donde reposa la esperanza de su pueblo. ¿Quién es? Cristo. La esperanza. Hermanos, ¿cuál es nuestra esperanza? Encontrarnos un día con el Señor, ¿cierto, hermanos? Y verle cara a cara. Y miren lo tercero, hermanos, donde vemos el esplendor de Cristo. Él es la gloria futura que todo fiel creyente espera. Un día, hermanos, usted y yo partiremos de esta tierra malvada. Y lo primero que haremos cuando abramos nuestros ojos, si hemos confiado en Cristo, será ver al Señor. Y el Señor nos dirá: bienvenido, buen siervo fiel. Porque me honraste, porque me amaste, porque viviste para mí. Pero aquellos que un día abrirán sus ojos y no hayan confiado en el Señor, el infierno, el tormento y la oscuridad les espera. Y allí, hermanos, el gusano de la conciencia que estará siempre recordándoles todas las veces que, pudiendo, hermano, arrepentirse, no lo hicieron, pues eso, hermanos, siempre estará allí. Hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos.
Y usted se va a dar cuenta la próxima semana cómo Pablo, no jactándose de sus títulos, que simplemente los muestra para avergonzar a otros. Recuerde que Pablo era un hombre que realmente tuvo un estudio, preparado, hermano, judío, un hombre que guardaba la ley, pero él que dice, esto lo tengo por basura. Y vamos a mirar, hermanos, entonces, si lo que para Pablo era basura, para nosotros entonces, ¿qué puede ser? Porque quizás, hermanos, sin darnos cuenta, ese bien que usted tiene, ese bien material, para usted, hermano, no es basura. Para usted, hermano, es su Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Permítame dar tan solo una conclusión final. La verdadera circuncisión no es una marca en la carne. Eso no es la verdadera circuncisión. Es el culto verdadero. Es la gloria real. Esa confianza auténtica en la gracia de Dios en Cristo, hermanos. Esa es la verdadera circuncisión. Cuando nosotros adoramos a Cristo en espíritu y en verdad. Nada más, hermanos. Y permítame, hermanos, darle dos aplicaciones. Primero, hermanos, no nos cansemos de ser enseñados. No nos cansemos de ser reprendidos por las Sagradas Escrituras de aquellas cosas las cuales sabemos que tenemos que dejarnos. ¿Cierto, hermanos? Si nosotros no permitimos que la Escritura nos corrija, entonces ¿quién, hermanos? Y yo te pregunto a ti, ¿habrán cosas en tu vida y en mi vida que todavía necesitan ser quitadas? ¿Usted qué opina? Yo creo que sí, hermanos. Y mire la segunda aplicación. Hermanos, si vamos a adorar a Cristo, hagámoslo con un pleno entendimiento en la Escritura. ¿Es pecado, hermano, en un culto levantar las manos? ¿Es pecado en un culto aplaudir? ¿Es pecado en un culto ponerse de pie? ¿Es pecado en un culto sentarse? Hermanos, tengamos cuidado con volvernos religiosos y con volver religiosos a nuestros familiares. Que Dios nos ayude, hermanos, para que realmente nuestra verdadera religión, como le dice Santiago, sea sin mácula. Muy bien, hermanos, pongámonos de pie esta tarde y vamos a orar. Póngase de pie, querido hermano y querida hermana. Ya vamos a finalizar, hermanos, para que podamos tomar, hermanos, un descanso. Incline, por favor, su rostro y agradezcamos a Dios. Maravilloso y buen Señor, nuevamente estamos delante de ti. Nuevamente, Señor, nos presentamos. Nuevamente, Señor, reconocemos nuestra debilidad, nuestro pecado. Nuevamente, Señor, reconocemos que nuestra vida es una vida que está manchada por el pecado. Oh, mi Señor, gracias, porque hemos aprendido, Señor, que existe una verdadera circuncisión espiritual. Y en esa circuncisión, Señor, están agregados todos aquellos que han creído, todas las familias de la tierra que creen en Cristo, que aman a Cristo y que viven para Cristo. Oh, mi Señor, cuán bueno eres tú, cuán eterno y cuán perfecto eres tú. Señor amado, muchas gracias por darnos este tiempo. Señor, gracias por la vida de nuestros hermanos, los que están en esta mañana
y aún, Señor, los que quizás nos ven a través de nuestro grupo en Facebook. Señor, ayúdanos, guárdanos, Señor, guíanos. Señor, no permitas que nuestro orgullo, que nuestra altivez nos gane. Permítenos morir en esta mañana a la carne. Permítenos, Señor, vivir para ti y solamente para ti. Oh, mi Dios, perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras faltas. Danos tu gracia, Señor. Danos tu amor, Padre. Hoy nos arrepentimos, Señor, conscientemente que somos pecadores y que necesitamos a Cristo. Señor, ayúdanos. Señor, levanta nuestras vidas. Levanta a mi hermano. Oro por Raúl. Oro por su hermano. Oro, Señor de la gloria, por estos hombres que te necesitan. Clamo a ti por la salvación de Juan. Clamo a ti por la salvación, Señor, de Evangeline, por la salvación de Valentina, por la salvación de Sara, por la salvación de Sharon. Clamo a ti, Señor, para que tengas de nosotros misericordia. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos, vamos a sentarnos, hermanos amados. Pero antes de que usted se siente, perdónenme, por favor, vamos a cantar un himno, perdónenme. Y nos despedimos de aquellos que hoy se conectaron. El Señor les bendiga mucho.